Hallamos en una serie que hemos titulado ¿A qué le tiene miedo? Ya hemos mencionado que en la Biblia hay más de 200 personas de las cuales se dice que tuvieron miedo. Hemos descubierto que en la Biblia se mencionan diferentes clases de temores. Por ejemplo, hablamos de Josué y el miedo al fracaso. En este mensaje vamos a hablar del apóstol Pablo y el miedo de estar desconectado. El miedo a estar solo, por así decirlo. Ese es un tremendo reto en nuestra cultura actual. Parece que estamos más tecnológicamente conectados que nunca y más solos que nunca en la historia. Una conocida actriz confesó: «La soledad es lo que menos me gusta de la vida. Lo que más me preocupa es simplemente estar sola, sin nadie a quien querer o alguien que se interese por mí». El director de un grupo musical dijo que la soledad es lo que más asusta en el mundo entero. Desconexión es la única manera de describir a un mundo en el que la mayoría de personas viven en ciudades o suburbios impersonales, en donde el Internet reemplaza la conversación cara a cara, en donde el empleo promedio dura solo 2 años, en donde las personas van de matrimonio en matrimonio y se mudan de estado a estado. En el caso de que usted se pregunte si en realidad estamos en un mundo desconectado, aquí tiene una pequeña muestra de estadísticas que ayudan a recalcar el punto. Los gurús de las estadísticas nos dicen que para el año 2009, los adultos en Norteamérica pasaban un promedio de 12 horas semanales en línea, lo que era el doble de las horas que pasaban en el 2005. Al momento la cifra es mucho más alta de lo que era en el 2009. Al principio del 2009, el estadounidense promedio, usuario de un celular, enviaba y recibía unos 400 textos por mes. El adolescente estadounidense promedio recibía unos 2.300 textos al mes. Si usted no tiene un hijo adolescente, probablemente no va a creerlo, pero si lo tiene, lo creerá al instante. También es cierto que más personas viven solas hoy. Esto me sorprendió. En 1950, menos del 10% de los hogares estadounidenses consistían en una sola persona. Para el 2010, el 27% de los hogares en los Estados Unidos consisten de una sola persona. Un periódico de la ciudad de Los Ángeles informó que hay un temor y fobia creciente que es parte de nuestra desconexión. A este temor lo llaman nomofobia. ¿Han oído la palabra? Es el temor de quedarse sin teléfono. Esto no es broma, no me inventé eso, es verdad. Hay muchos que tienen miedo a quedarse sin su teléfono. Como ven, el problema que tenemos en nuestra cultura actual es que la tecnología promete la comodidad de la conexión sin las demandas de la intimidad y jamás cumple su promesa. Al leer la Biblia, descubrimos que esta desconexión es lo primero en la Biblia de lo que Dios dijo: eso no es bueno. ¿No es eso interesante? En Génesis 2:18 leemos: «Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». El primer hombre que jamás vivió en el planeta Tierra sufría del dolor de estar solo, y la Biblia nos relata las experiencias de muchos otros a lo largo del tiempo. Pienso en Noé, que predicó por 120 años y ni una sola persona se convirtió a su mensaje. Solo él y su familia fueron salvados del diluvio. Pienso en Agar, que se metió en dificultades domésticas y acabó en el desierto, según vemos en Génesis 16. Y si en algún momento usted lee ese relato, esa es una de las experiencias de mayor soledad que usted podrá leer. Ella estaba sola. Pienso en Abraham, subiendo trabajosamente a la montaña con Isaac, sabiendo que Dios le había pedido que sacrificara a su propio hijo, y él no entiende. Génesis 22. ¿Puede imaginarse la soledad de su corazón? David también sintió gran desconexión, pero no solo la sintió, sino que la expresó. Al leer los Salmos, no se sorprenda al descubrir que David simplemente expresa sin tapujos su soledad aquí y allá. Estas son solo 2 de sus expresiones. En el Salmo 102:6, David describe: «Velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado». Y el que yo pienso que es el versículo de mayor soledad en la Biblia, Salmo 142:4, en donde David dice: «Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». La Biblia no trata de ignorar el problema de estar solo.
Si Dios lo reconoció justo al principio del libro de Génesis y lo vemos ilustrado por todo el Antiguo Testamento, no debe sorprendernos al descubrirlo tanto en el Nuevo Testamento como también en nuestras vidas. Si tuviera que escoger al personaje que ilustra lo que quiere decir sentirse desconectado más que cualquier otro en la Biblia, ese sería el apóstol Pablo. Esto tal vez le sorprenda porque al leer las cartas de Pablo y al aprender acerca de él en la Biblia, se descubre que Pablo fue en realidad un hombre de personas. Siempre me asombra que Pablo viviera una vida tan vigorosa y un itinerario tan increíble y sin embargo conocía a tantas personas por nombre. En la carta a los Romanos, por ejemplo, menciona por nombre a 35 personas diferentes, habiéndolas conocido y sabiendo algo respecto de cada una de ellas. Aquí, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, menciona a 17 personas por nombre, y si uno retrocede al capítulo 1, añade otras 2. Así que, en esta breve carta de apenas 4 capítulos, menciona por nombre a 19 personas. Y así, sabemos que Pablo no es simplemente un recluso, no es un individuo al que no le guste estar con otras personas y que sufriera de soledad. No, es una persona muy sociable. Pero cuando le encontramos en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, hallamos a un hombre solo y empezamos a entender algo de la desconexión del aislamiento. A Pablo se le había acusado de sedición. Tuvo que comparecer ante el César y lo habían sentenciado a la cárcel. No era la primera vez que estaba en la cárcel. Como saben, Pablo tenía la reputación de ir a una ciudad y predicar en la sinagoga. Y si uno quería hallar a Pablo, bien se le encontraba en la sinagoga o en la cárcel. Estaba en uno de esos dos lugares porque siempre estaba en problemas. Pero ahora está en la cárcel. Y estas son sus palabras en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, describiéndole a Timoteo el hecho de que él sabía que su tiempo era limitado, que estaba a punto de llegar al fin de su peregrinaje. Leemos en 2 Timoteo 4:6, el tiempo de mi partida está cercano. No está hablando de partir de Roma, está hablando el hecho de que está próximo a la muerte. Pasa a describirse como siendo una ofrenda que se vierte sobre un sacrificio. Pablo sabe que le quedan apenas unos cuantos días antes de que se ejecute la sentencia, y en verdad así fue. Al escribir la segunda carta a Timoteo, Pablo sabía que estaba a punto de morir. Mientras esperaba la ejecución estaba desconectado y solo. Estaba, como lo sabemos por la historia, encarcelado en la prisión Mamertina en Roma. Cuando estuvimos en Roma, hace algunos años, mi esposa y yo fuimos a visitar el lugar donde está la prisión, y resulta difícil describirla. Es más como un pozo de servicio de alcantarilla o desagüe. Uno quita la tapa y desciende a un agujero grande, largo, que es la prisión en donde Pablo pasó sus últimos días. Echaban al prisionero ahí, poniéndole sogas debajo de los brazos y bajándolo al agujero, y cuando los pies tocaban el suelo retiraban las cuerdas. Sabemos que a Pablo se le hizo desnudar por completo antes de esto y se le dejó en última instancia solamente con su túnica. Había poca comida disponible. La prisión en sí misma era un lugar terrible. Los desagües eran desconocidos. Tenían un poco de paja como cama. No quiero decirle todas las cosas nauseabundas en cuanto a esa prisión. Una cosa que sí voy a decirles es que algunas veces a los prisioneros se los comían las ratas. Así que ahí estaba, en la prisión mamertina. Estaba aislado y solo. Este hombre a quien le encantaba estar con personas, que conocía a tantas de ellas por nombres, pasando sus últimos días solo. Él ilustra la desconexión que tenemos en nuestra cultura actual. Vivimos en un mundo solitario. ¿Lo sabían? Tal vez a la cabeza de la lista de desconexiones es lo que ocurre cuando tiene lugar un divorcio. El divorcio, tal vez, esté a la cabeza de la lista. Nadie aísla a una persona como la ruptura de un matrimonio. Algunas mujeres me han hablado de la ruptura total que tuvo lugar cuando el esposo las dejó y junto con él todos los amigos, familia y sistema de respaldo que ella misma había aportado a su matrimonio. Todo desaparece. Una mujer me dijo que nunca se había sentido tan sola en su vida como se sintió los días que siguieron al fin de su matrimonio. Las familias militares conocen el aislamiento. Cuando la familia de un militar pierde uno de sus hijos en la guerra, a menudo están por semanas sin ninguna notificación de qué fue lo que sucedió.
A veces ni siquiera se les permite comunicarse por un periodo de tiempo. Hay, en física, lo que se conoce como la segunda ley de termodinámica. ¿Sabe usted cuál es esa ley? Se le llama la ley de entropía. Dice que las cosas que están aisladas se mueven hacia la deteriorización. La entropía opera en el campo espiritual tanto como en el físico. Los cristianos que se aíslan de otros cristianos también avanzan a la deteriorización. No es bueno que el hombre esté solo. A veces la desconexión es simplemente aislamiento. Aquí tenemos a Pablo aislado en la cárcel, pero al leer el relato aquí en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, se descubre más. Porque Pablo no está simplemente sintiendo la desconexión del aislamiento, sino también sufriendo una diferente clase de soledad, una diferente clase de estar desconectado, a lo que yo prefiero llamarle la desconexión de la infidelidad. Leer los últimos versículos del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo es como leer una letanía de deserción y separación. De los 17 amigos que Pablo menciona, a 6 se le menciona simplemente como estando en otro lugar. Observen en sus Biblias y notarán que Crescente está en Galacia, Tito está en Dalmacia, Tíquico está en Éfeso, Carpo está en Troas, Erasto está en Corinto y Trófimo está en Mileto. ¿Por qué les leo todos esos nombres y dónde están? Simplemente para decir que no están con Pablo. Son sus amigos, los menciona por nombre, habían estado con él por un tiempo, pero ya no están con él ahora. De los 17 amigos, 6 están simplemente en otro lugar, sin ninguna otra explicación. En realidad, 2 de los amigos de Pablo, procedentes de Asia, lo habían abandonado anteriormente, según el capítulo 1. En 2 Timoteo 1:15 leemos: «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes». Y cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 4 se nos presenta a un hombre llamado Demas. Pablo dice: «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». Ahora, a menudo nos vemos tentados a criticar a Demas, pero él no necesariamente se apartó de la fe, se apartó de Pablo. Al parecer, cuando echaron a Pablo en la cárcel, Demas, que había sido uno de los asociados más íntimos, no quiso tener ninguna parte con este tipo de intensidad de su experiencia cristiana. Quería un cristianismo más conveniente, más cómodo, menos amenazador. Por eso dejó a Pablo y se fue a un lugar más seguro en Tesalónica. Pero su partida fue muy dolorosa para el apóstol. Al parecer, Pablo habría discipulado a Demas, tal vez dedicando horas para edificar su vida, pensando que era un amigo de confianza y un discípulo que estaría con él en las buenas y en las malas. Pero cuando la presión creció, Demas se fue a otro país y Pablo dijo que lo abandonó. Demas no fue el único, porque al leer en el versículo 16 del capítulo 4 se continúa abonando al caso para la soledad de Pablo. Dijo: «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta». A veces sufrimos la desconexión del aislamiento y otras la desconexión de la infidelidad. Algunos saben lo que Pablo estaba pasando. Alguien en quien se confía, alguien en quien se cree, alguien a quien se quiere, alguien cuya vida uno ha pasado horas edificando, se va y nos deja sin ninguna explicación. ¿No es verdad que a veces aquellos a quienes más queremos pueden acabar lastimándonos más profundamente? Y luego Pablo dice que hay una cosa más que añadir a su desconexión absoluta y total en la prisión. A esto yo lo he llamado la desconexión de la interferencia. Noten los versículos 14 y 15, en donde hallamos a un hombre llamado Alejandro. Pablo dijo: «Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras». Ahora bien, no sabemos mucho en cuanto a Alejandro. Ni siquiera estamos en realidad seguros de cuál Alejandro es este, puesto que hay varios de ellos en la Biblia. Lo que sí sabemos es que era un caldelero, o sea, un hojalatero. Pero la Biblia dice que le hizo mucho daño a Pablo. En realidad la frase dice: «Él informó muchas cosas malas contra mí». La mayoría de estudiosos piensan que lo que sucedió con Alejandro fue que se convirtió en un Judas contra Pablo. Tal como Judas traicionó al Señor Jesús, Alejandro entregó a Pablo a las autoridades e hizo necesario que arrestaran a Pablo, y por eso lo detuvieron de nuevo por segunda vez y lo echaron en la cárcel. Pero Pablo parece estar más preocupado no por lo que Alejandro hizo,
sino por lo que estaba diciendo. Evidentemente Alejandro no estaba creyendo la verdad y aceptando las palabras del Evangelio. Pablo le describe como siendo un hombre muy peligroso que ha interferido con el Evangelio. Así que le dice a Timoteo, no te metas con él no es alguien con quien tú quieras pasar tiempo. Observe de nuevo este pasaje y verá que aquí tenemos a un hombre desilusionado. No es así como uno quiere que termine la vida de Pablo. Este hombre, que nos ha dado el Nuevo Testamento en muchos aspectos, una porción grande del libro, este hombre que fue el gran misionero evangelista que estableció iglesias por toda Asia Menor, este hombre que muchos piensan fue el hombre más grande que ha caminado sobre esta tierra, aparte de los pasos terrenales del Señor Jesucristo, está acabando su vida en una horrenda mazmorra, privado de amigos y siendo tratado como enemigo por Alejandro. La desilusión con otros es parte de la soledad que enfrentamos en nuestra cultura y es parte del liderazgo, sea que uno lo sepa o no. A veces es difícil, pero es parte del llamamiento. Alguien ha dicho que uno no puede preocuparse por lo que otros hacen, solo puede mantenerse enfocado por no abandonar al Señor y abandonarse uno mismo. Recuerdo haber leído un comentario en cuanto al pastor A.B. Simpson que dijo: a menudo la multitud no reconoce a un líder sino cuando ya se ha ido, y entonces le levantan un monumento con las mismas piedras que le arrojaron durante su vida. Puede suceder. Así que, ¿cómo podemos hallar ayuda cuando nos hallamos nosotros mismos en una situación similar? Obviamente, no con las mismas circunstancias externas, pero con la misma desconexión interna en nuestra vida. ¿Qué indicios podemos figurarnos en este pasaje? Esto me entusiasma, porque es interesante que este libro que llamamos nuestra Biblia sea uno de los libros más prácticos que se puedan leer. Si simplemente uno lo lee con atención, hallará cosas que lo dejan asombrado. En este pasaje de la Biblia hemos pintado el cuadro de dónde está Pablo. Ahora noten lo que él hizo en cuanto a esta situación. Al hacerlo, descubriremos 4 cosas en cuanto a estar desconectado y que son 4 cosas que podemos transferir a nuestras propias vidas. En los versículos 9, 11 y 21 aprendemos que Pablo está dándonos una alerta. Está diciendo, cuando estemos solos necesitamos compañerismo. Escuchen sus palabras. Versículo 9, procura venir pronto a verme. Versículo 11, toma a Marcos y tráele contigo. Versículo 21, procura venir antes del invierno. Como ya dije, muchos estudiosos consideran a Pablo como el hombre más grande que ha caminado sobre esta tierra aparte de Cristo. Pero aquí se halla desconectado y solo, y suplica a sus amigos que vengan a verle, y que vengan pronto. Pablo anima a Timoteo a traer consigo a Marcos, el mismo Marcos que en una ocasión había abandonado a Pablo, pero que ahora había sido restaurado. Pablo le echa de menos y quiere verle de nuevo. Sobre todo Pablo quería estar con Timoteo y le insta a venir pronto y le dice, ven antes del invierno, porque Pablo sabía que no sobreviviría el invierno y que una vez que el invierno cayera, Timoteo no podría ir a verlo. Traigo esto a colación simplemente porque me he cruzado en mi vida como pastor con más personas de las que se podrían imaginar y que dicen santurronerías como esta: oh pastor, no necesito a nadie, simplemente tengo a Dios. Eso no es cierto. Uno necesita a las personas. Dios hace su mejor obra por medio de las personas y Dios ha diseñado a los hombres y a las mujeres para que tengan compañerismos unos con otros y nos requiere que estemos en relaciones personales con otras personas a fin de que podamos crecer y así podamos estar preparados para enfrentar los retos de la vida. Es verdad que necesitamos momentos para estar a solas, pero Dios no nos ha creado para que vivamos la vida a solas. No es bueno que el hombre esté solo. Pablo reconoce esto y clama por sus compañeros. No está dispuesto a pasar estos últimos días a solas con simplemente Lucas como compañero. Así que dice: Timoteo, quiero que vengas lo más pronto que te sea posible. Trae contigo a Marcos y procura venir antes del invierno. La Biblia está repleta de recordatorios de la verdad de que las personas necesitan personas. Estamos descubriendo que uno de los mejores senderos para el crecimiento espiritual son los grupos pequeños. La razón por la que estamos dedicados a esta metodología maravillosa es que une a las personas en grupos pequeños en donde las unas pueden ser un estímulo para las otras y pueden ayudarse unas a otras en las vicisitudes de la vida. Esta vida que vivimos es dura y no tiene el propósito
de que se le viva a solas. Y si usted, que me está oyendo, es una de aquel 27% de hogares que consisten en una sola persona, no estoy ensañándome con usted. Estoy diciéndole que sea amigo y hallará un amigo. Participe en un grupo pequeño, busque la manera de conectarse con otros y hallará que su salud mental, espiritual, emocional y física dará un paso hacia arriba, hacia lo que debería ser. Así que Pablo se extiende primero que nada y pide compañerismo. Luego noten, en el versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. No solo necesitamos compañerismo, sino que también necesitamos compasión. Cuando ministramos a los que están solos, no es simplemente cuestión de estar con ellos, sino también es cuestión de notar cuáles son sus necesidades y tratar de subsanarlas. Aquí tenemos a Pablo. Presten atención. Aquí es donde está. Está en esta prisión helada, y sabe que no puede sobrevivir el invierno si no tiene algo de ropa abrigada, así que pide su capote. No usamos esa palabra en nuestra cultura actual, pero es la palabra que usaríamos para describir un abrigo. Pablo estaba en Roma e iba a hacer frío, y el capote era como un poncho hecho de lana gruesa y con un agujero encima. Uno se lo pone encima del cuerpo, y así es como la gente se abrigaba en el invierno. Pablo quiere su abrigo. Es interesante que al leer la historia, 15 siglos después de la experiencia de Pablo en Roma, William Tyndale, el gran traductor de la Biblia, tuvo una experiencia similar en Bélgica mientras estaba en la cárcel. Hallé esta carta escrita en 1535. Le escribió esta carta al gobernador del castillo en donde estaba preso. Escuchen estas palabras y vean si no les suenan familiares. Tyndale escribió: ruego a su señoría que si debo permanecer aquí por el invierno, le ruegue al comisario que sea tan amable y me envíe de las cosas mías que él tiene un gorro más abrigado. La cabeza me duele mucho por el frío, también un sobretodo más abrigado, porque el que tengo es muy delgado, y también una de mis camisas de lana, si él me la mandara. ¿No es interesante que en la Biblia incluso las cosas pequeñas y prácticas y sencillas simplemente salten ante nuestros ojos cuando uno las lee? En el libro La vida juntos, Dietrich Bonhoeffer dice que nuestro primer deber como cristianos es escucharnos unos a otros, pero que nuestro segundo deber es el de la ayuda activa. Y por eso debemos enterarnos de cuáles son las necesidades de otros y literal y sencillamente ayudarlos en menudas cosas externas. Donde quiera que estemos en un mundo lleno de soledad, todo lo que tenemos que hacer es mirar alrededor y veremos más ilustraciones de esto de las que uno puede imaginarse. Alguien que usted conoce está solo hoy y necesita alguna ayuda. Tal vez necesite que le lleve algo de comida, o alguna golosina, o le invite a tomar café o a comer, o lo que sea. Pero no es simplemente cuestión de estar con alguien. Es estar con alguien e interesarse por esa persona cuando se está con ella. En tercer lugar, en el mismo contexto, leemos que necesitamos valor. Noten que en el versículo 13, Pablo le está diciendo a Timoteo: trae cuando vengas los libros, mayormente los pergaminos. Pablo le mencionó a Timoteo el deseo de que le traiga los libros, mayormente los pergaminos. Eran escritos sobre pieles de animales, preciosos códices. La diferencia era que probablemente los libros estaban hechos de papiro. Los rollos podían incluir cualquier número de cosas, como por ejemplo los documentos de ciudadanía romana de Pablo o correspondencia. Algunos piensan que era simplemente espacio extra para escribir, para poder Pablo seguir escribiendo porque, como ustedes saben, él escribió cartas desde la cárcel. Por eso tenemos las epístolas carcelarias. Los pergaminos probablemente fueron copias de las escrituras del Antiguo Testamento y tal vez algunos de los escritos de Jesús. Cuando Pablo estaba aislado, dijo: ¿podrías, por favor, traerme mis libros? Si a usted le gustan los libros, como a mí, usted capta esto. Si voy a verme obligado a estar a solas, por lo menos denme mis libros, y especialmente el libro, la Biblia. Algo sucede cuando uno está consignado a estar a solas, sea en el hospital o por alguna otra razón, y se le presenta la oportunidad del estudio y meditación prolongados. Les digo esto a las personas, y se quedan mirándome como si no supieran de qué estoy hablando. Así que, permítame hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez se ha perdido en la Biblia? Sé que algunos regularmente se pierden en la Biblia cuando digo que busquen un cierto pasaje, pero no estoy hablando de perderse de esa manera.
Estoy hablando de ese perderse en las Escrituras, en el que uno simplemente se adentra en la palabra de Dios y antes de que uno lo sepa, el tiempo ha pasado y ni siquiera se ha dado cuenta. Cuando tuve mi encontrón con el cáncer hace años, algunos recordarán que yo prediqué la mayor parte del tiempo en que estaba bajo tratamiento. Si alguna vez usted ha tenido la enfermedad o se ha estado con alguien que está así de enfermo, es como tener un ruido de trasfondo en la cabeza. Uno puede tratar de pensar en otras cosas, pero es bastante difícil no pensar en el asunto. A veces me iba a mi escritorio y sabía que tenía que preparar un mensaje para la iglesia y en todo lo que podía pensar era, ¿saldría bien el análisis? ¿Hay algo que saldrá bien? Entonces lo que hacía era simplemente tomar asiento y decir, por la gracia de Dios, voy a remontar este escollo. Algunos días simplemente tenía que tomar la pluma y empezar a escribir pasajes bíblicos para cebar la bomba. Pero quiero decirles algo, amigos y amigas. Cuando se supera el escollo y se adentra, uno puede perderse en el estudio de la palabra de Dios. Es como una isla de gozo en medio de los retos. Puedo ver a Pablo en las pocas horas de luz que tenía por la apertura de su celda, devorando las palabras de Jesús y las escrituras del Antiguo Testamento, y en medio de sus angustiosas circunstancias hallar gozo en la verdad de Dios. Por cierto, cuando se hace eso, si lo hace con toda seriedad, empieza a tropezarse con pasajes bíblicos que uno ha olvidado. Por ejemplo, ¿qué tal este? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá. O Hebreos 13:5-6, que es una cita del Antiguo Testamento y que sin duda Pablo tenía, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando estamos desconectados, necesitamos compañerismo, y necesitamos compasión, y necesitamos valor de la palabra de Dios, pero aquí tenemos el pináculo de lo que necesitamos a Cristo. Noten lo que Pablo dice en los versículos 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dijo, sí, todos mis amigos me han abandonado, Demas me ha desamparado, Alejandro está en mi contra, todos estos otros me han dejado, estoy aquí solo con Lucas, pero quiero decirles algo, no estoy solo. Cuando comparecí ante el César y todos se escabulleron del territorio, el Señor Jesucristo estuvo conmigo. Algunos piensan que Jesús en realidad se presentó personalmente y estuvo en la corte con Pablo, pero sea que eso fuera así o no, Jesucristo estaba ahí, y Él estará ahí para nosotros cuando clamamos a Él en los momentos de soledad. Jesús mismo experimentó esto cuando notó que sus discípulos lo abandonarían. Leemos sus palabras en Juan 16:32, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto es lo que quiero que sepa hoy, amigo y amiga. Por más solo que usted se sienta, nunca está completamente solo si es creyente. El Dios Todopoderoso está con usted. Su Espíritu mora en usted y su Hijo, el Señor Jesucristo, está con usted en todo momento. Usted dice, pues bien, no me percato de eso. ¿Sabe cómo puede darse cuenta de eso? Cuando usted estudia la palabra de Dios y empieza a oír la palabra de Dios, se da cuenta de la presencia de Dios en su vida. Así es como esto funciona. Al meditar en los retos de estar desconectado, un día en que estaba sentado en mi estudio, de repente me vino la idea. La desconexión es el título de la vida. Toda la vida es cuestión de desconexión. ¿Lo sabían? Por ejemplo, empezamos la vida en el vientre seguro y abrigado de nuestra madre. Entonces un día se nos desconecta y se nos lanza al mundo. Luego estamos en casa por unos cuantos años con la atención de nuestros padres y el absolutamente maravilloso amor ininterrumpido de nuestra madre. Luego, en algún punto en esos primeros años empezamos el largo proceso de desconexión. Primero, es el jardín de infantes por unas cuantas horas cada semana. Luego, es la mitad del día. Y luego, el día que todas las madres miran con terror, el día en que sus pequeños llegan a ser escolares de primer grado a tiempo completo y ahora están pasando más tiempo significativo con alguna otra persona que con ellas. Luego, llegan los días de la secundaria. Y no son solamente las horas de la escuela y colegio los que nos desconecta de nuestros hijos, son todas las actividades sociales y físicas que nos separan.
Algunas semanas, según recuerdo, parecía como que ni veíamos a nuestros hijos, pero para mí, la desconexión más dura de todas fue cuando mis hijos se fueron para asistir a la universidad al otro lado del mundo, según me parecía a mí. Todos se fueron a universidades al otro lado del país. Recuerdo el día en que nuestro hijo Daniel, con un amigo, se embarcaron en un vehículo a las 3 de la mañana y se fueron para asistir a la universidad. Después de que se habían ido, yo acabé pasando el resto de la noche en lágrimas. No podía creer que eso me estuviera sucediendo a mí. Quiero decir, uno pasa todo el tiempo cuidando a estos chiquillos y justo cuando uno se ha figurado cómo hacerlo, se van. Si les parece bien, no voy a seguir hablando de eso porque es muy doloroso recordarlo. Luego viene el matrimonio. Nuestros hijos en realidad han seguido el mandato bíblico. ¿Sabe cuál es? Dejar padre y madre. Eso es lo que la Biblia dice. Es tan injusto. Nunca es lo mismo después de eso, ¿verdad? Alguien más importante se apodera de la vida de nuestro hijo y es así como debe ser. Pero con certeza califica como desconexión. Así que, como saben, es duro para nosotros como padres, pero también es una gran cosa, ¿verdad? El matrimonio es lo mejor de todo. Pero es diferente cuando nuestros hijos son los que se casan. Tengo la gran bendición de tener a todos mis hijos muy cerca y puedo verlos a casi todos ellos todas las semanas, así que tenemos compañerismo maravilloso y son como nuestros mejores amigos. Así es como usualmente son las cosas. Después del matrimonio, las cosas siguen su marcha por un tiempo y luego, en algún punto, hacia el fin del camino, hay lo que conocemos como la separación de la muerte. Eso también es muy duro. Recuerdo a mi mamá y a mi papá diciéndome que iban a mudarse de la casa en que habíamos crecido. Me molesté mucho con ellos por eso, porque era mi lugar favorito para volver a casa. Un día en realidad hablé con mi papá y le dije, papá, no lo comprendo, ¿por qué se van a mudar? Él dijo, David, hemos tenido tantos maravillosos recuerdos en este lugar y sabemos que un día de estos uno de nosotros va a irse, así que decidimos mudarnos juntos. Y se mudaron a un lugar que no estaba lleno de tantos recuerdos. Todavía no lo he entendido, pero lo hicieron. La muerte es una terrible separación. No hay nada que se le parezca. No hay manera de describir esa separación. Y luego, por supuesto, hay otra separación final de la que tengo que hablarles. Quiero decirle esto, porque esta es una separación que usted no quiere experimentar. La Biblia dice que si pasamos por toda la vida y no recibimos a Jesucristo durante nuestra vida, después de la muerte estaremos totalmente y para siempre e irremediablemente separados de Dios. ¿Quién va a querer pasar la eternidad separado de Dios? Pero la Biblia dice que si no nos sometemos al plan de Dios por medio de Jesucristo, pasaremos la eternidad separados de Dios. Esa es una separación que no quiero por nada experimentar y no quiero que usted la experimente. ¿Recuerdan el comentario que dije al principio que lo primero con lo que Dios no se complació fue con que el hombre estuviera solo? Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y Adán y Eva tuvieron que estar solos después de haber estado juntos debido a su pecado. Estuvieron juntos como esposo y esposa y luego pecaron y quedaron separados de Dios y quedaron separados debido a su pecado. La desconexión en el huerto del Edén a la larga condujo a una desconexión incluso más profunda que tuvo lugar cuando Jesús murió en la cruz y le oímos en la cruz exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como Pablo, a quienes sus amigos desampararon, Jesús quedó desamparado de Dios, pero el propósito del desamparo de Jesús fue para que usted y yo no tuviéramos que estar desconectados de Dios. Debido a que somos pecadores y no tenemos nada que ofrecerle a Dios por nosotros mismos, estamos sentenciados a muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, eso es desconexión, pero Dios vino a este mundo y envió a su Hijo Jesús a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, sufrió nuestra desconexión por nosotros a fin de que nosotros pudiéramos conectarnos con Dios para siempre. Y debido a que Él murió en la cruz, y pagó la pena de todos nuestros pecados, los suyos y los míos, y el pecado de toda persona en el mundo, y debido a que era Él, el infinito Hijo de Dios, su muerte fue una muerte infinita igual a la muerte de toda persona.
Ahora viene a nosotros y nos dice: estás desconectado del Padre Celestial, pero yo he venido para establecer un puente entre tú y el Padre. Ese puente es la cruz de Jesucristo. Y si tú cruzas ese puente por fe y pones tu confianza en mi Hijo Jesucristo, nunca, jamás tendrás que desconectarte de nuevo. Para muchos de nosotros, eso ya es verdad. Y si usted nunca se ha conectado con Dios por Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Usted no quiere estar desconectado de Dios. Tal vez tenga algunas desconexiones difíciles en el mundo, pero lo más importante es estar conectado con Dios. Él le ha ofrecido su plan. Su plan es sencillo. Pon tu confianza en mi Hijo Jesús, que murió por tu pecado, y así puedes estar para siempre conectado con el Padre Celestial. ¿Lo hará hoy? ¿Hay alguna razón por la que quiera seguir siendo una figura solitaria en un mundo que tiene el propósito de estar unido? Si usted pone su confianza en Él hoy, puede conocerle de una manera personal. Puede hacerlo ahí mismo, donde está. No tiene que esperar. Puede hacerlo hoy. Le animo a que lo haga. Conéctese con Dios hoy. Esperamos